Estamos de vuelta, 8 horas 27, casi 28 minutos. Seguimos en Informativo Regional, transmitiendo por Radio Web La Cortada y por la red de medios del oeste. Escuchamos, como decíamos, a Edmundo Rivero haciendo Corrientes y Esmeralda. El día como hoy tenemos, ¿no? Antes que nada, feliz día para todos los ingenieros e ingenieras de la eléctricos, ¿sí? Hoy 27 de mayo vamos a hablar de un hombre... Un hombre que vivió la vida de 100 hombres, ¿sí? Vamos a hablar de Jorge Newbery, o como lo conocían, el señor Coraje, ¿sí? Mr. Courage. Jorge Newbery, como sabrán, ¿no? Algunos lo habrán escuchado nombrar, ¿no? Padre de la aviación argentina, ¿no? Y la verdad que vos ves las fotos y es una, lo decíamos con Luismi, ¿no? Es una especie de Buzz Lightyear, ¿no? El astronauta de Toy Story, hasta al infinito y más allá, literal, ¿no? El muchacho. ¿Cómo comienza? Bueno, lo recordamos hoy en el día de su natalicio, 27 de mayo de 1875, hijo de un odontólogo estadounidense, Ralph Newbery, y de la argentina Dolores Malargey. Ralph, el padre de el padre de Jorge, peleó junto a Lincoln, ¿sí? En esas épocas de guerra de secesión, ¿sí? Lincoln presidente, ¿no? Pero decidido por el bando republicano. Nació en Buenos Aires en el domicilio familiar situado en la calle Florida. Porteño, de pura cepa el hombre, porteño y aristocrático, ¿sí? Aristócrata, ¿no? Dicho con más propiedad. A la edad de 8 años visitó solo los Estados Unidos. Más tarde, de nuevo en Argentina, realiza sus estudios en la escuela escocesa San Andrés de Olivos y obtiene el título secundario de bachiller en 1890. La gran pasión después que lo acompañó toda su vida a Newbery era el descubrimiento y la exploración del conocimiento de la máxima ciencia, ¿no? Tal es así que viaja a Estados Unidos para estudiar ingeniería en la Universidad de Cornell. Atención, fue después, en 1893, va a Drexel, en Filadelfia, y es alumno de Thomas Alva Edison, ¿sí? En 1895 obtiene el título de ingeniero electricista. Era palabra autorizada para hablar de lo que era la electricidad, que era un fenómeno de esa época. Tal es así que cuando vuelve a Argentina empieza a trabajar como jefe en la compañía de luz y tracción del Río de la Plata, en una época en donde todavía estábamos haciendo esa transición, ¿no? De la energía de combustión, podríamos decir, ¿no? A lo que era la energía eléctrica y demás. Recordemos el contexto, generación del 80, ¿sí? Incipiente entrada de esta tecnología que en Estados Unidos ya se venía aplicando a nuestro país. En 1897 ingresa en la Armada Argentina en tiempos de conflicto de límite con Chile, entra como ingeniero electricista y tiempo después, en 1900, es nombrado director general de instalaciones eléctricas, mecánica y alumbrado en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Atención a este punto porque dijimos que era de un origen aristócrata, Jorge Newbery, pero no queda muy claro, al día de hoy, no queda muy claro cuál era la postura ideológica que abrazaba Newbery. Tal es así que es como una especie de hecho, más adelante después lo dice, fue el primer ídolo popular no político. No, una especie muy parecido a lo que le pasó a Gardel, ¿sí? A Carlos Gardel. Son como pregrieta, ¿sí? Como que no queda muy claro y hasta parecía que no importa, ¿no? Jorge Newbery, obviamente fue ídolo popular por sus hazañas, sí, que llevó adelante en el plano deportivo, en el plano de la aviación. Pero atención a estos datos, ¿no? que pueden ayudar a reflejar, ¿no? A descubrir la vida de este hombre. Newbery, dijimos, fue director general de lo que hoy sería el alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires. Como funcionario, Newbery era partidario de la municipalización del servicio de alumbrado.
en contra de lo que se realizaba por entonces, que consistía en conceder el servicio a empresas privadas. Generación del 80, ¿sí? Una cosa muy rara, ¿no? Porque la generación del 80 estoy hablando, porque si bien tenían un perfil nacionalista, culturalmente y económicamente eran europeístas, ¿sí? Lo que sí era seguro, y esto es un dato muy peculiar, era que tenían una reticencia a tratar con estadounidenses, ¿sí? Y esto se veía también, ¿no? Newbery era reticente a que, hasta por una cuestión estratégica, ¿no? Estamos hablando de que los servicios estratégicos del Estado queden en manos extranjeras. Pero datito, que es que cuando él empieza a promover el alumbrado, él insiste en empezar por los barrios del sur de Cava, no por la zona norte, lo cual le granjea el rechazo de la clase a la cual él venía, ¿no? Hay una hermosa película de la vida de Newbery que se llama Más allá del sol, de Hugo Fregonese, en donde en una escena estaba la discusión en la municipalidad de Buenos Aires sobre esta cuestión. Newbery escribe un tratado al respecto a esto, consideraciones generales, ¿sí?, sobre la municipalización del servicio de alumbrado. Hay una escena en la película, anda a chequear si pasó así o si es una licencia poética, en donde viene un hombre, ¿no?, un operador, podemos decir, y intenta sobornar a Newbery para que no presente el proyecto de ley, no publique este ensayo. ¿Qué hace Newbery? Le tuerce el brazo y lo saca carpiendo de la oficina. Esto es lo que se ve en la película. Andá a chequear si pasó así. Lo cierto es que Newbery tenía este carácter, ¿no? Hijo de gringo. El gringo Newbery. Georgie, como le decían los amigos. Un tipo también que podríamos decir más adelante, vamos a mencionar, un tipo que tranquilamente podría haber inventado el modo fit. Un gran deportista, Jorge Newbery, e innovador en esa cuestión. Vamos a lo que nos compete, la etapa aérea de Jorge Newbery. Empieza su sueño, ¿sí? Empieza con, antes de los aviones, él empieza a probar con globos aerostáticos. El 25 de diciembre de 1907, Newbery y Aaron Anchorena, claro, gente que tenía plata para armar estas cuestiones, ¿no?, cruzan el río de la Plata en el globo El Pampero y aterrizan en Conchillas, en Uruguay, ¿sí? El Pampero había salido de la Sociedad Esportiva Argentina, la que tiempo después, que está ubicada en Palermo, tiempo después sería el Campo Argentino de Polo. Bueno, él es un militante de su causa, Newbery, de la aviación. Dice, esto va a revolucionar el mundo, esto va a traernos el progreso. Le decía, es por acá, abuelas, les dice Newbery, ¿no? Y funda en 1908 el Aeroclub Argentino, ¿sí? El 28 de diciembre de 1909, atención a esto, Jorge Newbery bate el récord sudamericano de duración y distancia. Une Argentina, Uruguay y Brasil en 13 horas, 550 kilómetros. No lo hace con el Pampero, lo hace con otro globo que él puede financiar y construir. ¿Saben cómo se llamaba el globo? El Huracán. Y este es el hito fundacional, atención Pablo Bin, si estás del otro lado. Este es el hito fundacional del Club Atlético Huracán. Sí, hay una preciosa historia sobre cómo se mechan, se unen, ¿no?, el globo y Jorge Newbery, Newbery fue presidente honorario de Huracán hasta su muerte. Hay un escenario, en todo este apogeo hay un capítulo oscuro en la vida de Jorge Newbery porque, al igual que los hermanos Wright, que en ese mismo momento fueron los pioneros de la aviación, Jorge era acompañado de su hermano Eduardo. Eran los, ¿no? No fueron los hermanos Newbery porque Jorge medio como que
le sacó un tranco de años o de experiencias, pero también era un manija, Eduardo, de la aviación, quería así, él también, viste, se encargó. Quien no estaba de acuerdo con esto era la madre de Jorge Newbery, la familia de Jorge Newbery, la esposa de Jorge Newbery, que también en ese mismo momento se divorcia de él porque bueno, no puede acompañarlo en sus proyectos. Pero Eduardo quiere hacer sus propias hazañas, ¿no? ¿Cómo termina esto? Lamentablemente mal, porque el 17 de octubre de ese año, su hermano Jorge, junto al sargento primero Romero, se perdieron con el globo El Pampero y sus cuerpos nunca fueron encontrados, ¿sí? Un capítulo oscuro en la vida de Jorge, a nivel personal, obviamente, a nivel familiar, obviamente, pero también a nivel propagandístico para sus proyectos, porque todos empezaron así: este tipo está loco, es un peligro lo que está haciendo, es un peligro para la comunidad, y como decimos, ¿no? En términos de política, las negras también juegan, entonces también de ahí le empiezan a operar para boicotear sus sueños. ¿Qué hace Jorge Newbery? Atención a esto. Comienza a buscar banca, ¿no? En personalidades públicas, personalidades destacadas que puedan bancar, ¿no? Que puedan seguir bancando, ¿no? Este proyecto. ¿Quién le da bola a Jorge Newbery? Alfredo Palacios, diputado socialista. Imagínense, vos estás en tu casa, ¿no? Familia Newbery, aristócratas, conservadores, tradición, y caes a tu casa con Alfredo Palacios, ¿no? Con el amigo hippie. Caes, ¿no? Alfredo Palacios. Con el amigo hippie que tiene dinero. Ah, claro, eso sí, claro. Bueno, justamente, ¿no? No con el amigo hippie que vende artesanías, con el amigo hippie que tiene una casa quinta. Esto es lo que por eso decía, ¿no? Esta cuestión de que no se lograba, al día de hoy no se logra encasillar ideológicamente a Newbery. El chavo era militante de la aviación, ¿entendés? Partido Aviación Argentino, qué sé yo. El tipo él decía, loco, vamos a hacer potencia con esto. Los deportistas extremos tienen una sola corriente política, se llama adrenalina. Exacto, muy bien, muy precioso Luis Miguel, desde el otro lado. Prepara un nuevo globo Newbery, el Patriota. ¿Qué hace? Lo sube Alfredo Palacio y se convierte en el primer, el primer diputado nacional en haberse subido un globo, en haber hecho un viaje aéreo. ¿Sí? Alfredo Palacio. Tal vez el primer diputado en volar. Puede ser. Antes que las grandes líneas comerciales se movieran por los cielos, y lo digo a nivel mundo. Vamos a averiguarlo. Hablando de eso, Luismi, vamos a la aviación, porque a todo esto él dice, bueno, todo bien con los globos, pero el futuro es con la aviación. Profundiza. En 1910, Newbery obtiene su licencia para volar, lo que se conocía entonces como el brevet, ¿no? Para volar. Desde los círculos, ¿no? Desde el gobierno mucho tuvo que ver el gobierno de Roque Sáenz Peña, que metió una inversión importante a nivel estatal. Se crea la escuela militar, la escuela de aviación militar, ¿sí? Traen instructores de Francia, ¿sí? Recordemos Enrique Santos Dumont, aeronauta brasileño que es pionero de la aviación mundial y que se conocen con Newbery y trabajan juntos. Decíamos, sí, Escuela Militar de la Aviación instalada en el Palomar de Caseros, el civil Jorge Newbery y los tenientes coronel, un tal Enrique Mosconi, que después sería presidente de la YPF, ¿no? Y el teniente coronel López son los primeros directores de la misma. Acá empieza la leyenda de Jorge Newbery aviador, ¿sí? Todo lo que dije antes es la antesala, es el spin-off, ¿sí? De la Jorge Newbery historia. 24 de noviembre de 1912, Newbery cruza el Río de la Plata en el monoplano Centenario, ¿sí? Fue el primero en cruzar el río y volver en el mismo día. Después, 10 de febrero de 1904, en esta, Newbery acarició el filo de la cosechera.
porque en el monoplano Morán-Saulnier supera el récord mundial de altura, alcanzando 6.225 metros. ¿Sí? Casi la queda Newbery en esta. Digo, a esa altura, ¿viste? Digo, falta de oxígeno, se empieza a marear, después lo cuenta él, casi la queda Newbery, pero logra estabilizar el vuelo y aterrizar. Y sorprendentemente, esta marca que hace Newbery no fue homologada por la Comisión Internacional. Porque fíjate Cortivas, loco. La reglamentación establecía que era necesario superar el récord anterior por un mínimo de 150 metros. Newbery solo la superó en 65. Hay que ser hortiva, hay que ser hortiva para hacer estas cuestiones, ¿sí? Decíamos, sigue cosechando hazañas, sigue cosechando banca a nivel político para profundizar estos proyectos. El 1 de marzo de 1914, en ese inicio del año de 1914, Jorge Newbery empieza a proyectar un gran vuelo con un objetivo sumamente ambicioso: cruzar la cordillera de los Andes. Quiere cruzar la cordillera de los Andes en avión. Jorge Newbery empieza con hacer los preparativos, ¿no?, de la cuestión. El 1 de marzo de 1914, mientras se encontraba haciendo una demostración previa a cruzar la cordillera, lamentablemente muere al caer su avión en el campo de aviación Los Tamarindos, como se conocía entonces, la actual zona del Plumerillo, en el distrito de Las Heras, Mendoza. El Morán-Saulnier, aquel con el que llevó adelante la hazaña de los 6.225 metros, se precipita a tierra. Jorge Newbery deja el mundo con 38 años, ¿sí? Y esto quería decir, ¿no? Respecto a esta cuestión, era un ídolo popular, Jorge Newbery, ¿sí? Pero por sus hazañas, ¿sí? Era como el primer, esa cosa de un todoterreno, como dijimos antes, un tipo, un aventurero, ¿sí? Que inspiraba con sus acciones. Perdón, justo no la tenía anotada esta, pero de hecho tal era la inspiración que llevaba adelante Jorge Newbery, que un joven conscripto militar, Teodoro Pels, inspirado por las hazañas de Newbery, se roba un avión y cruza el río de la Plata a Montevideo. Dicen que con la complicidad de Jorge Newbery, que dejó que esto pasara y que instó a los cuidadores, ¿no?, que parece que alguien había visto lo que estaba pasando, a que no haga nada, ¿no? que lo deje hacer. Al conscripto que se convirtió en el autor de un récord, justamente, al cruzar el Río de la Plata en avión. ¿Qué pasó con Teodoro Pels? Esto lo hizo sin el permiso de sus superiores, con lo cual el presidente Roca Sespeña primero lo encarcela y después lo asciende a cabo a Teodoro Pels. Todo esto por inspiración de Jorge Newbery. Esto es lo que causaba Newbery en las personas, ¿no? Newbery, decíamos, la multitud que él convocaba se juntaba para ver sus hazañas aéreas, y en los medios de comunicación solía definírselo como un deportista. En su cultivo, ¿no?, del deporte, valga la redundancia, anticipaba un estilo de vida aún embrionario, que prestaba atención al desarrollo del cuerpo, a sus potencialidades, ejercitando el autodominio, el entrenamiento. Newbery se dice que se destacó en deportes tales como boxeo, natación, automovilismo, esgrima, remo, ¿sí? Obtiene títulos de boxeo, ¿no? 3 títulos de boxeo, obtiene un título de premio en el arte del florete, ¿sí? En el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en el Jockey Club, ¿sí? El tipo era
era un Adonis, era una especie de... Es muy cercano, ¿no? a las figuras esas ¿no? de la mitología griega, ¿no? Casi un semidios, un Hércules, ¿no? Una cosa así, esa cuestión. El homenaje que después le debimos a Jorge Newbery es que el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, el conocido como el Aeroparque, lleva su nombre. El gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires además entrega, inspirándose en este espíritu deportivo de Newbery, entrega anualmente los premios Jorge Newbery a los deportistas más destacados del año, ¿sí? Como dije antes, hay una película que retrata su vida que se llama Más allá del sol, está disponible en los canales de YouTube, creo que está en Cinear también, protagonizada por Germán Kraus. Y dejé este datito para el final, como les dije antes, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaba el globo con el cual hizo su primera hazaña, su primer récord, Jorge Newbery? ¿Sí? El Huracán. Bueno, esto es el hito fundacional del mencionado club deportivo que hoy todos conocemos. Resulta que el Club Atlético Huracán, al tener conocimiento del récord sudamericano que hizo con este globo, le pide a Newbery si podía utilizar como insignia del club la imagen del aerostático. Entonces Newbery, en un párrafo de su respuesta, expresó: para dar contestación a su expresiva y atenta carta, en la cual me solicitan mi conformidad para que vuestro club pueda usar el distintivo del globo Huracán, doy mi más completa conformidad, esperando que el team que lo lleve sobre el pecho sabrá hacerle el honor correspondiente al esférico que de un solo vuelo cruzó 3 repúblicas. A todo esto, el Club Atlético Huracán le responde, ¿sí? Tiempo después, porque fíjense la cuestión, ¿no? Huracán logra 2 ascensos consecutivos. Pasa de tercera a segunda y de segunda a primera. En ese tiempo, la comisión directiva le envía una carta a Newbery diciéndole: Huracán ha cumplido, logró 3 categorías, como su globo cruzó 3 repúblicas, y así satisfacemos su deseo. Carta de la comisión directiva de Huracán a Jorge Newbery, quien sería, creo que lo mencioné, y si no lo vuelvo a repetir, quien sería presidente honorario desde la fundación del club hasta su muerte en 1914. Algún otro dato también dije que Jorge Newbery era un promotor de la tenencia de la soberanía de los recursos energéticos del país para el progreso del mismo. Jorge Newbery tiene un tratado también escrito en colaboración con Justino Thierry que se llama El Petróleo, acerca de la postura que él toma de la reserva para el Estado de las zonas petroleras, ¿sí? Un promotor, ¿no? que sería como, ¿no? Uno de los promotores de lo que después sería lo que hoy conocemos como YPF, ¿no? Capaz no obviamente, no en la concepción quizás de lo que fue después, concretamente, pero sí de esta idea de que desde un punto estratégico los recursos naturales de un país tienen que ser utilizados primero por el país y después por los otros, ¿no? Así que también, en ese sentido, un ideólogo embrionario del concepto de la soberanía nacional, como de la soberanía energética, como soberanía nacional, ¿sí? Señores, esta fue la historia de Jorge Newbery, o como lo llamaban muchos, el señor Coraje. RMO, Red de Medios del Oeste. Red de Medios del Oeste. Muchas antenas para otra comunicación.